Guzmán fue ministro de Economía hasta hace ¿cuánto? Hace ya casi 3 años. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus efectos. 1562635877. Cabildo 2114, casi juramento. O sea, se apoyó en los jubilados. Se apoyó en los jubilados. O sea, cuando vos mirás los números, la reducción del déficit fiscal tiene como principal factor el ajuste que se le hizo a los jubilados. Sí. Que además de la caída de las jubilaciones en sí mismas, en términos del poder de compra, también incluye al tema de los remedios. Así que bueno, no es de sorprender que millones de jubilados la estén pasando tan mal. Nosotros justamente ese era un tema donde mirábamos con mucha atención, donde había un montón de necesidades y muchísimas restricciones y un país que no tenía crédito en cómo ir cuidando la situación de los distintos sectores. Sí. La realidad es que se cayó a pedazos la jubilación. ¿Cuánto se cayó realmente cuando vos eras ministro de Economía? Y la mínima está 30 puntos abajo, 30 puntos contando los bonos que se dan de refuerzo. Si la comparás hoy con junio del 2022, 29 puntos abajo está. ¿Y que es una política decidida? ¿Es así, apoyado sobre los jubilados o le salió mal? No, está claro que sí, está ahí. Fue una decisión de gobierno. Pensá que ya mi viejo es jubilado. Al mismo tiempo que a mi viejo le cuesta más llegar a fin de mes, hay los 170 personas más ricas del país, le sobra más porque le bajaron los impuestos. Sí. Hay un impuesto que es el impuesto a la riqueza, se llama impuesto a los bienes personales, que se bajó. Entonces eso es una elección de política. Siempre que tenés que reducir el déficit fiscal, tenés que elegir quién va a pagar la cuenta. Y aquí lo que se dijo es, la cuenta la pagan los jubilados y al mismo tiempo hay otros a los cuales le vamos a dar más. Eso es lo que pasó en la Argentina. ¿Y vos te oponías a eso? Pero Cristina, yo creo que Cristina te echó, te fuiste, ¿cómo es la historia? ¿O vos renunciaste como en secreto? No fue en secreto, ¿Un fin de semana? Un fin de semana. Que vos no estabas. Después de un largo proceso que duró 5 o 6 meses. Te desgastó Cristina. En donde básicamente lo que ocurrió es que veníamos con un programa económico, con un montón de restricciones que eran duras de lidiar, pero que la veníamos llevando. La economía crecía, en el 2021 la economía creció más de 10%, el empleo crecía, el desempleo bajó muchísimo ese año. Fue el último año en que en Argentina bajó la pobreza, el último año mío de ministro. Bajaba la desigualdad y hubo un quiebre en el gobierno con el acuerdo con el FMI en el 2022, principio del 2022, y lo que veníamos llevando a cabo no se pudo llevar más a cabo. Directamente se quiso patear para el arco contrario, fue imposible, todo eso empezó a desestabilizar la economía, se quiso que yo no continúe, esa fue la realidad. Tu enemiga número uno era Cristina. Y hubo un periodo en donde se pudo trabajar y un periodo donde ya fue imposible trabajar con ella porque no había apoyo. Y era la figura política más importante, con más poder de todo el gobierno. Y bueno, se terminó empujando a que yo salga del gobierno y después pasó lo que ya sabemos. Y es cierto que después vimos lo que pasó. Subió la inflación, subió la pobreza, subió la desigualdad. La economía se estancó y terminó ganando Milei. Y hoy vivimos lo que vivimos, que es una situación donde millones de personas, incluidos los jubilados, sufren en la Argentina. ¿Vos estás viviendo en la Argentina o en Estados Unidos? No, vivo acá, pero también doy clases en Estados Unidos, así que viajo mucho. Ahora, de hecho, en unos días me tengo que ir, voy, vengo todo el tiempo, pero estoy principalmente acá y lo que más me importa es mi país. ¿Y seguís trabajando políticamente? Sigo buscando la forma. ¿Tenés expectativa? Sí, buscando la forma de cómo poder tener la posibilidad de llevar adelante un proyecto para el país en el que creo, que hoy no existe, hoy está ausente un proyecto de prosperidad. No lo hay en el gobierno que dé prosperidad a la gente y estamos viendo que la gente va perdiendo de a poco la esperanza, esto es lo que está pasando, pero la gente también mira para un costado, mira para el otro y tampoco encuentra nada, mira para atrás y no quiere volver para atrás. Esa es la realidad y yo lo entiendo eso, lo entiendo, me parece lógico. Así que bueno, hoy hay un vacío, no es fácil, hay que luchar contra estructuras de poder que son muy complicadas y muy complejas. ¿Pero tu expectativa es llegar al Parlamento o tener un cargo? No, a mí el cargo por cargo no me importa. Mi expectativa es poder hacer algo que realmente transforme a la Argentina y vivamos mucho mejor.
¿no? Eso es lo que... ¿Vos creés que Caputo lo está haciendo más o menos mal o más o menos bien? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Yo creo que lo que Caputo está haciendo es privilegiar unos intereses muy concretos en la Argentina. Principalmente intereses financieros. Sí. Si vos armás un modelo donde invertir en la timba, en la especulación, te da un retorno enorme, ¿y a dónde va a ir la plata? Va a ir ahí y no va a ir a la producción. ¿Vas a generar trabajo así de buena calidad? No, no vas a generar trabajo de buena calidad. Lo que va a terminar ocurriendo es que hay sectores productivos que se achican, pymes que cierran, y esas pymes que cierran significa que hay trabajos que se pierden. Y esos trabajos al principio no encuentran un lugar. Van un Uber, bueno, no quiero hacerle publicidad a nadie, ¿no? Pero alguno de esas plataformas, y al principio la uberización del trabajo. Exacto. Al principio, bueno, la vas llevando, es una transformación que al principio no te sentís tan mal, pero no te mejora tu poder de compra, no te mejoran tu calidad de vida. Y eso, en el tiempo, cada vez va generando más deterioro. ¿Cómo era tu relación con el Fondo Monetario Internacional? Porque vos fuiste al fondo. No, Macri fue al fondo. Macri fue al fondo, pero vos no tuviste contacto con el fondo. Sí, tuve que negociar con el fondo para evitar que la Argentina caiga en un default, porque Macri había tomado, Caputo. Tomaron 45.000 millones de dólares de deuda y se la gastó toda en darle salida a los capitales que habían entrado a especular a la Argentina en los 2 años previos. Se llevaron una torta de dinero, una fortuna, y esa deuda le quedó al pueblo. Y no quedó esa plata en las reservas del Estado. No es que decíamos acá, bueno, acá tomaron la deuda, pero acá tenemos la plata, vamos a poder ahora, pagar. Y tampoco se invirtió en cosas que le da a la Argentina más capacidad de producir. No es que invertimos en máquinas. En máquinas, nada de eso. Entonces lo que hubo que hacer es ir a negociar con el FMI para no tener que pagar esa deuda y poder estirar los pagos en el tiempo. Eso fue. No se tomó un solo dólar de deuda. Yo creo que es muy, muy malo para la Argentina seguir endeudándose con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el fondo aparentemente avala el programa relativamente, le dice que le va a dar 8.000 millones, es lo que ha trascendido, que se van a guardar en el Banco Central. ¿O lo van a vender para sostener el dólar? Porque están vendiendo 100 millones de dólares por día. A ver, vamos a ver esto. ¿Vos creés, Chiche, que si las cosas estuviesen bien en el país, estarían tan desesperados en ir a tomar más deuda con el FMI? Es que no hay reserva en el Banco Central, son reservas negativas. Y hay 11.000 millones de dólares que en realidad es de los ahorristas, no es del gobierno. Claro, bueno, esa es la situación. Ahora, es cierto que este gobierno también recibió un Banco Central sin reservas, con reservas muy negativas. Y transmitieron la idea de que, sacando lo máximo posible al estado de la economía, cargando el ajuste en los jubilados, cargando el ajuste en la clase media, liberalizando, por ejemplo, el tema de las medicinas prepaga, liberalizando ciertos sectores, nos íbamos a ir para arriba. Nos fuimos para arriba. Hoy es una locura que la gente vive mejor. Pero la inflación bajó. Eso es de lo que se agarra el gobierno y que es lo principal que quiere mantener el gobierno para ganar las elecciones legislativas este año. Pero lo que está claro es que no tienen dólares. No hay dólares. Y no es que en la Argentina tuvimos una revolución productiva y nos volvimos a Alemania. Eso no pasó. Lo que están haciendo entonces ahora es ir desesperados al Fondo Monetario Internacional para tomar más deuda. ¿Qué decía Milei? No queremos ir al fondo, no queremos tomar más deuda. Decía que era un fracaso de un gobierno ir al Fondo Monetario Internacional. Y es exactamente lo que está haciendo ahora. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a los números. Está en la prensa estos números que dicen 20.000 millones de dólares. Y hoy trascendió a la mañana que el gobierno está pidiendo que el día que firman el acuerdo, que se los aprueba el directorio del FMI, les pongan arriba de la mesa 15.000 millones de dólares. No se lo van a dar. No sé si no se lo van a dar. Porque por lo que dice la gente del fondo, le van a dar de a poquito. Vamos a ver, ya pasó cuando estaba... Pero si le dan 15.000 millones, vamos a suponer que es bingo, le dan 15.000 millones. ¿Y qué crees que van a hacer con esa plata? Es bajar el dólar o mantener el dólar. Lo que van a hacer es tener esa plata ahí al principio para después vender todos los dólares, cuando los que durante 15 meses especularon invirtiendo en activos financieros que tenían un retorno altísimo con respecto al dólar casi planchado, quieran salir a comprar los dólares. Vamos a ir la gente que está acá en este estudio a comprar los dólares. ¿Tienen acá millones de dólares para salir a comprar los dólares del FMI? No, ¿Alguien? Nadie tiene esos millones de dólares, salvo los grandes jugadores.
Entonces, si lo que va a pasar... te va el dólar, Martín, vos lo sabés perfectamente, si te va el dólar es precio. Claro. Se te van los precios, se te terminó el 2%. Es que lo que el gobierno tiene miedo es que como no le funcionó su política económica, como no despegó la inversión en la economía, tiene miedo de no poder sostener el dólar y que se le vayan los precios. La forma de bajar la inflación de verdad y que se sostenga en el tiempo, siempre es con el desarrollo de la economía. Si no desarrollás producción, no le vas a vender a nadie nada y entonces no generás dólares. Y la única forma de sostener eso es con un ajuste para siempre, contraer la actividad de la economía, que no haya laburo, que la gente no pueda comprar cosas. Entonces, claro, se demandan menos dólares. Pero hay cosas que no entendés. No tenés dólares, pero autorizás bajar los impuestos, por ejemplo, para que entre ropa con menos impuestos. Bajás las retenciones para autos, podés traer una Ferrari sin ningún problema. Hace falta dólares para eso. Lo que se te quejan muchas empresas, textiles, los pymes, te dicen, mirá, vos me haces una política cambiaria donde cada vez se hace más cara la Argentina, donde cada vez es más difícil competir, que eso es lo que le pasa a muchos, y al mismo tiempo querés que yo compita en igualdad de condiciones, cuando vos artificialmente le dicen estas pymes al gobierno, artificialmente me encareces. No es que me encareces porque invertiste en rutas, puertos, los científicos hicieron una revolución del conocimiento, entonces somos más productivos. No, le dicen eso no está pasando. ¿Y qué terminan haciendo? Cierran porque no pueden competir. Entonces, ¿qué pasa? Echan gente. Y esa gente tiene que salir a buscar un laburo peor. Eso es lo que está pasando hoy. Entonces volvemos a esto, que es muy importante. Pero el ministro dijo, el problema no es que el dólar está artificialmente bajo, es que el problema es que los precios son caros. Dice que hay que bajar los precios. Porque es cierto, la Argentina está cara en dólares. Vos lo sabés, vivís en Estados Unidos y acá, me imagino que vas al supermercado allá y acá. A mí la verdad, Chiche, que mirá que yo trato de hablar con mucho cuidado, porque yo estuve en esa silla y yo sé lo difícil que es y la responsabilidad que conlleva. Pero del actual ministro, a mí en la cara de piedra, el caradurismo, es que es así, me sorprende, porque ya son niveles que pasamos límites que son insospechados. A ver, por ejemplo, en qué... Esto pasamos de un día a hablar de que el país se va para arriba, que entonces se puede sostener un dólar más caro y al día siguiente dice, el problema es que, que los precios están altos. Pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando si justamente seguiste una política económica que lo que buscó hacer es encarecer a la Argentina como estrategia para bajar la inflación y ahora te encontrás con que no la podés sostener y estás yendo al Fondo Monetario Internacional a que te auxilie? Y no es que ellos querían ir al mercado internacional y que el sector privado les preste plata, pero el sector privado arriesga la plata de inversores. Dice, yo ni loco pongo un mango acá. Ni loco. Vos decís que la opinión generalizada del mundo es no poner plata en la Argentina. No hay inversores. Vos tenés contacto con los inversores. Claro, pero además miro los números. Espérame un segundito. Sofi, ¿puedes vender, por favor? Si tienes fugas de agua o cualquier problema con movimientos de líquidos, no te preocupes más. Sello-Mec y Bombacén es la solución perfecta para vos, ya sea en tu casa o en tu industria. Sello-Mec y Bombacén te lo van a resolver, mira. ¿Problemas de fuga y movimiento de líquidos? Sello-Mec y Bombacén te solucionan la vida. Líderes en fabricación y reparación de sellos mecánicos. Venta y reparación de bombas centrífugas y sumergibles. Consultanos por bombas domiciliarias y para industria petrolera, minera, alimenticia y agrícola. Contactanos ahora por WhatsApp. ¿Necesitas vender oro o alhajas? En Joyería Malena pesan tus joyas delante tuyo y si algo no llega a ser oro lo prueban con vos mismo para que tengas una cotización real y transparente. Son totalmente recomendables. Joyería Malena los puedes visitar en la Ciudad de La Plata en Diagonal 74 y 2047. Mira. ¿Quieres vender tus alhajas de oro? Vení a Joyería Malena, que una persona calificada te lo va a pesar y te lo va a probar delante tuyo. Así vos vas a tener una cotización real y transparente. Yo me abrazo con Elon Musk, le llevo la motosierra, todo fantástico. Elon Musk no te manda un peso. Digo, hace inversiones, ese señor hace inversiones, le sobra para hacer inversiones. ¿No cree en la Argentina ese señor? Pues digo, se divierte mucho con la motosierra, se abraza con Milei, pero la guita no viene. Mirá, Chiche, yo venía en el auto por la autopista desde La Plata, que es donde yo vivo, escuchándolos. Y ustedes discutían lo que realmente hoy está pasando en la Argentina. ¿Sí?
donde tenemos un nivel de conflictividad social elevado, alto, producto de las necesidades que tiene muchísima gente. Sí, sí. Donde tenés un gobierno que dice, yo voy a eludir todo lo posible al Congreso cada vez que pueda. Hay una ley que dice, para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí o sí tenés que pasar por el Congreso. Pero ya tiene el DNU que lo autorizó. Sacó un DNU, eludió al Senado, el ministro de Economía dice, yo eludo al Senado porque no tenemos mayoría en el Senado. Sí. Reconoce que la razón por la cual no va es porque no tiene apoyo político. ¿Vos creés que en ese contexto, cuando alguien mira de afuera de la Argentina, va a decir, no, esto es un país que anda fenómeno, vamos a traer la plata acá? Esto es pura... El dinero es miedoso. Y tiene razón. El dinero que vos manejás arriesgando tu propio trabajo, tu propio capital, es riesgoso. El dinero del FMI que manejan algunos burócratas y que algunos gobiernos, los más poderosos del mundo, deciden que se financia con los impuestos de otros, ahí es otra cosa. Ese es el dinero que nos termina llegando a nosotros, que es el más caro de todos en el tiempo, el que más nos termina costando. Pero inversión no viene. Pero inversión no viene. ¿Vaca muerta no es una inversión concreta? ¿Y qué está pasando en Vaca Muerta? Hay empresas que se están yendo. Lo que está ocurriendo en Vaca Muerta es por los últimos años es lo más promisorio que tiene la Argentina. Y en parte porque hubo ciertas políticas que la respetaron todos los gobiernos. Sí. Entonces, pero no alcanza. No alcanza. Vaca Muerta no te alcanza. Para salvar el país no. ¿Te ayuda? Sí. Y hoy es lo que más nos está ayudando a generar dólares. Y menos mal que pudimos recuperar el rol de YPF para apuntalar la inversión. Esto fue en el año 2011. Esto empezó a generar todo un aprendizaje sobre cómo generar producción ahí en Vaca Muerta. Las empresas privadas después se sumaron. Menos mal que eso pasó, pero eso no nos alcanza. Ahora, Martín, yo te digo, a ver cómo funciona en Argentina. Subió 70% el turismo al extranjero, ¿sí? Estamos hablando de Chile, Brasil, el turismo de compra, pero 70% subió. ¿Qué gente es la que tiene disponible para gastar esa plata? Porque es curioso, se fue una cantidad de dólares impresionante. Sí, yo te insisto, no es gente que se va a recorrer Europa, acá, los países limítrofes. Yo te insisto con una cosa, Chicho. Es mucha plata eso. Pero por eso, esto hay que ponerlo en contexto. Sí. Si de pronto tuviéramos los trabajos que se hacen en Japón, ¿sí? Y entonces tenés la gente cada vez más educada, con más capacidades, más desarrollo tecnológico, y la verdad que los salarios aumentarían en dólares. Y eso se podría sostener. Entonces, ahí estamos fenómeno. El turismo al exterior crece y listo, lo podemos bancar. Ahora, si eso lo querés bancar pidiéndole prestado al Fondo Monetario Internacional o usando los dólares de un blanqueo que después se van, y después vas a tener problemas. Y se fueron los 20.000. Después vas a tener problemas. Nosotros vivimos en ese péndulo. Sí. Yo también, ojo, yo también lo he vivido esto y siempre le pasa a todos los gobiernos lo mismo. Lo que es ¿qué podemos hacer ahora en lo inmediato para ganar la elección? ¿A qué costo? No importa. No importa, después se ve. ¿Vos hiciste eso también? Bueno, yo, como sabés, hay cosas que no estuve de acuerdo y que empujé y terminaron haciendo que salí despedido. Que, como por ejemplo el tema de poder bajar los subsidios al consumo de energía, que no tiene sentido que esté subsidiado en una parte que pudiente, que el Estado tenga que pagar eso, que después lo pagamos con impuestos o con inflación. Pero todas esas discusiones yo entiendo que tienen un costo en el corto plazo electoral. Bueno, hoy el gobierno está en esa, dice, ¿cómo puedo manejar la situación en estos 6 meses, aún si implica una carga enorme para el pueblo argentino? Esa es la realidad que estamos viviendo. Y esa es la realidad que a mí me genera un profundo enfado, porque la Argentina termina siempre... Enojo con lo que se le hace al país. Porque cuando vos haces esto que se está haciendo ahora, además violando toda la institucionalidad, pasándote por encima al Congreso, a la República, después la gente lo termina pagando. Y en el momento que ocurre es muy difícil verlo, porque vos no ves el costo del endeudamiento con el fondo el día que ocurre. No, lo ves después. Todavía estamos pagando el costo. ¿Por qué el gobierno hizo el ajuste a los jubilados? Justamente porque lo que privilegia es el pago de las deudas. Y esas deudas se tomaron... Ahora puedo decir que los jubilados no tienen ninguna posibilidad de recuperar nada. No, hoy, eso es una elección del gobierno. Es lo que te digo, Chiche. El gobierno hace cuentas y dice que no puede pagarle un centavo más a los jubilados. Claro, y el gobierno también decidió bajarle los impuestos a los ricos. Esa es la realidad.
Entonces, al mismo tiempo que a un jubilado le cuesta más llenar la heladera, hay un rico que le sobra más plata y compra dólares. Sí. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa hoy en la Argentina. Eso es lo que viene pasando en la Argentina en el último año. ¿Y eso es lo que propicia Caputo y Milei? Exactamente, y eso es también lo que le da más poder de negociación para ir a tomar más deuda con el resto del mundo. Porque le dicen, mira, yo veo que vos estás Pero toman dispuesto... deuda, no inversión. Deuda. Una cosa es tomar deuda, digo. El tema es si viene inversión genuina. ¿Y ¿El RIGI viene plata por el RIGI o no? La plata que entra por ahí son los proyectos que igual se hubiesen hecho. Sí. A mí no me vengan con versos. Muchos de esos proyectos yo los conozco. Ya los conocías. Yo estuve muy de cerca, muy de cerca. Esos proyectos iban a ser igual. No son nuevos. Ya estaban encaminados esos proyectos, iban a ser litio. igual con o sin RIGI. Y no ves de vuelta una revolución productiva con el RIGI. De hecho, yo soy muy crítico de eso. Debilita al Estado. Vení que te saco los impuestos, te doy todo para vos, para que vengas, extraigas los recursos y te los lleves. Sí. ¿Y qué le queda a la Argentina? Terminamos lamentablemente cayendo lo mismo. Y no eximo responsabilidad a nadie, por algo ganó Milei. Sí. Por algo ganó Milei. Ganó porque la gente rechazó entendiblemente lo que venía pasando, y no solo con un gobierno, sino con más de un gobierno previo. Esa es la situación de la Argentina. ¿Y cómo fue lo de Macri? Nada, eso fue tremendo. Tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Y esto puede repetir lo de Macri? No, porque Macri no logró. Sí, había diferencias, pero cada vez se le parece más en el tema del endeudamiento, por el tema de ir al FMI. Sí. Lo de Macri fue tremendo porque dijeron, haciendo estas reformas, fin de 2015, principio del 2016, vamos a tener una lluvia de inversiones. Sí, una promesa, siempre la misma. ¿Sí? A mí me pasaba, yo hablo con mucho en donde, digamos, por mi actividad profesional me tocaba hablar con inversores. Entonces hablaba con los que le prestaron a la Argentina y les preguntaba, ¿y ustedes cómo creen que le va para el país? No, por la lluvia de inversiones en la economía real. Me daba vuelta, hacía una cuadra, hablaba con el que tenía que invertir en la economía real y me decía, no, yo no voy a poner un mango porque veo que acá los problemas no se están arreglando. El país cada vez tiene más déficit de lo que, de los dólares, gasta más de lo que genera, así que no voy a esperar. Y tomaron una torta de deuda con en el resto del mundo, deuda externa. Sí. 2 años duró. Se acabó. Cuando se acabó, en el 2018, le golpearon la puerta al Fondo Monetario Internacional. La deuda más grande de toda la historia. Sí. ¿En qué la usaron? ¿Crees que se construyó una escuela? La usaron para sostener los dólares. La usaron para financiarle la salida a los capitales especulativos que se querían ir, para pagar deuda que ya era insostenible, que después se tuvo que reestructurar. Encima defoltearon la deuda en pesos, el crédito del Estado en pesos. Y terminó todo dado vuelta, el país con mucha más desempleo, recesión, y después nosotros nos tocó gobernar esas condiciones y no había crédito y vino una pandemia. ¿Vos sabés, Chiche, lo que es manejar una pandemia en un país que no tiene crédito? Eso fue una tragedia lo que se le hizo al país. Entonces vino Milei y dijo, bueno, yo voy a hacer el ajuste, voy a dolarizar la economía, que al final no lo hizo. ¿Y cómo manejaste la pandemia? Se lo voy a cobrar a la casta. Pero vos tenías que dar plata, imprimías. Que no había, teníamos que definir, y eso es lo que también yo me peleo con Milei cuando critica de la forma que critica. Teníamos que definir en un país donde la gente, y en el mundo, no podía salir a la calle, en que la gente no tenga ingresos, y hacer además un ajuste más grande del gasto, que no haya ni siquiera para invertir en salud en el momento de una pandemia, tenías que tener o recurrir a la emisión monetaria. Si hubiese tenido crédito, si el gobierno de Macri no se hubiese rifado el crédito, yo como ministro de Economía podría haber hecho lo que hicieron nuestros países vecinos, Chile, Brasil, Uruguay, recurrir al crédito cuando más lo necesitas. Pero se habían fumado todo el crédito. Pero cuando teníamos que comprar vacunas, ¿con qué la comprabas? ¿Con efectivo? Tuvimos que financiar un aumento del déficit fiscal, que fue obvio, en todo el mundo ocurrió un aumento del déficit fiscal, lamentablemente con lo único que teníamos, la emisión monetaria. Lamentablemente, pero cualquier alternativa era mucho peor, Chiche. ¿Vos sabés lo que hubiera sido este país sin poder abordar la pandemia, con los hospitales teniendo que, al revés, echar gente en vez de tener más gente, sin tener los instrumentos para esto, con la gente sin ingresos? ¿Te acordás del IFE, el ingreso familiar de emergencia? ¿Te acordás de eso? Lo cobraron hasta los presos. Bueno, ¿vos te imaginás lo que hubiese sido el país sin nada de eso?
De vuelta, si el actual ministro no se hubiese rifado el crédito, yo podría haber hecho lo mismo que hicieron los países vecinos. Usar el crédito cuando más lo necesitábamos. Como se fumaron todo el crédito y hasta defoltearon la deuda en pesos, no teníamos esa posibilidad. Esa es la ¿por qué realidad. no lo decías en ese momento? Sí que lo decía. Lo que pasa que hubo tanto si conflicto yo te llamaba, político no me lo interno. decías. No, pero lo que pasa es que hubo tanto conflicto político dentro del gobierno que lo que se terminaban escuchando eran las internas. Es decir, se le terminaba haciendo el juego a que gane otro. Y terminó ganando Milei. Eso es lo que terminó pasando. Y hoy la Argentina va para atrás. ¿Va para atrás? ¿Esa es tu definición? Sí, hoy hay cierta eso. estabilidad que ya se está perdiendo Sí. y no hay prosperidad. Y hoy con el nuevo endeudamiento, con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina va para atrás. O sea, la gente, vos decís que la va a pasar peor. Si tomamos una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, la vamos a pasar peor en el tiempo. Cada vez nos va a costar más resolver el problema. Cada vez. A mí me tocó abordar una de las situaciones más complejas de la historia económica argentina. Esta inflación bueno, cada vez va a ser más compleja. Esta inflación es de 2 puntos. ¿Vos decís que no se va a sostener? Porque hay una cosa que es cierto. La inflación está baja, pero los precios no bajan. La gente le cuesta llenar el changuito. Claro, obviamente, los precios no bajan, y te lo dijo el ministro de Economía, los precios están altos, lo dijo él. Los precios están altos. ¿No? Lo que están buscando hacer es sostenerlo este año usando deuda externa. Sí. Y después va a quedar la deuda y no va a quedar más capacidad productiva. Pero vos decís que es deliberado, que es un pensamiento. Sí, esta es la estrategia. Ya le fracasó el modelo económico del gobierno. Entonces, por eso van al FMI. Y ahora toman deuda y después se ve. Eso es lo que están haciendo. Sí. Si esta deuda fuese para invertir en más educación, en más rutas, en mejorar los puertos, Eso la no está pagásemos, pasando. Eso no está pasando. no está pasando, y la pagásemos dentro de 30 años, no dentro de 5 años, y la tasa de interés fuese 2%, 3%, No hay problema. no 5,7%, que de hecho más baja porque yo luché para que se baje, y es 5,7 y no 7%, si fuera mucho más barata, de más largo plazo y para usar para el desarrollo productivo del país, lo aplaudo. Fenómeno, ministro, fenómeno, presidente. Están generando financiamiento para lo que hicieron los países después de la Segunda Guerra Mundial, poder invertir en la infraestructura que necesitan, la educación que necesitan para desarrollarse. Ruta, trenes, pero no. Esto es una deuda para eventualmente darle salida pagar a los que en el especularon. 27. Para darle salida a los que ganaron con la especulación. Y que se vayan con un gran retorno. Y mientras tanto, poder ganar la elección de corto plazo y después pasarle el balurdo a la gente. ¿Podés decir que esto lo va a terminar pagando el próximo gobierno? La paga la gente al final. El gobierno de turno es el que tiene que enfrentar la situación. Sí. Y al fin y al cabo lo paga la gente. Hoy la deuda la están pagando los jubilados. Sí. Esa es la realidad. Todos los días ponen plata para pagar. Y la deuda se pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional que tomó el gobierno de Macri. Hubo, de hecho, un vencimiento que no se refinanció, el último vencimiento. Hubo que pagarlo. Y ahora lo que le da la posibilidad de más deuda, como te digo, es el ajuste a los jubilados. Es decir, que los que terminan pagando la fiesta de la especulación financiera son los jubilados y es la clase media. Si vos estuvieras en la silla de Caputo, ¿tenés una fórmula para darle a los jubilados, aunque sea 100 lucas más? Es que claramente hubiese hecho otra cosa, por supuesto que hubiesen tenido 100 lucas más. ¿Existe totalmente, esa posibilidad? Porque una cosa es la idea y otra cosa es la No, es que, por ejemplo, yo no le hubiese bajado impuestos a los ricos. Hagamos la cuenta. ¿Cuánto le podés aumentar las jubilaciones si no bajaba los impuestos a los ricos? No sé, hagamos la cuenta. No bueno, estoy seguro que hay una cantidad importante ahí. Y por supuesto que eso hubiera sido distinto. No hubiera habido el ajuste a los jubilados que hubo. Pero bajan las retenciones, por ejemplo. Pero me salen más caras las cosas. O sea, al campo le conviene porque le bajan las retenciones, pero lo tenemos que pagar nosotros. Porque tenemos que competir con el mundo comprando los cereales y digo, es raro eso. Nosotros pagamos la baja de retenciones. Es que, de vuelta. Es raro, el maíz te lo sube, cuesta más los huevos, los pollos, la vaca. Siempre que tenés que ordenar un problema fiscal, siempre que hay que hacer un ajuste, alguien lo va a pagar. Y siempre lo pagamos nosotros. Y se elige quién lo paga. En su momento, en el 2019, una ley, llamó Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incluía un ajuste del déficit fiscal. ¿Y quién lo pagaba? Lo pagaban los tenedores de la deuda argentina, la deuda externa, con una reestructuración de la deuda, y lo pagaban los que más tenían. Se volvió a aumentar el impuesto a los ricos, que Macri había bajado. Bueno, se hicieron un conjunto de cosas de lo fiscal que eran progresivas, es decir, el que más tenía, más pagaba. Sí.
con el gobierno actual, ¿quién la paga? La paga, como te digo, lo paga la clase media y lo pagan los jubilados. Es una elección política de a quién privilegiar. Le mintieron a la gente cuando dijeron el ajuste lo va a pagar la casta. Lo pagó la gente. O sea, la casta es la gente. Y eso es lo que uno tendría que entender si mira la realidad. Es como llamar casta a la gente en todo caso. No, pero lo que digo es, vos tenés conciencia de eso, pero ¿estás haciendo campaña para decirlo? ¿Tenés un partido, una plataforma? No, yo hoy no tengo un partido, no tengo una plataforma, sí hago esto. Busco encontrar la forma de que se entienda lo que nos está pasando y hacia dónde estamos yendo. Y mientras tanto voy a tratar, sí, de poder construir las condiciones para que la Argentina vaya para otro lugar y vaya a otra cosa. Desde cualquier lugar lo querés hacer, Ministerio de Economía, diputado. Desde donde más valga, Candidato a presidente. Yo entré a un gobierno luego de muchos años de esforzarme estudiando, aprendiendo, no había formado parte de ningún gobierno nunca. Vos tenías fama de académico. Esa es la fama que... Te hicieron académico. Yo hoy te veo más peleador que académico, digamos. No, es que yo Te veo más normal. Antes te veía como académico, ahora ya te veo como político. Yo vengo de una familia en la ciudad de La Plata que la peleó siempre. Sí. Mis viejos laburantes y crecí nací en 1982, crecí en los 90. Y ¿Vos naciste en el año de la guerra? Yo nací en el año de la guerra. Sos un pendejo, te odio. Pero no, 82, generación 82. Qué bárbaro. Así que bueno, Chiche, yo viví, mi primer recuerdo es la hiperinflación, Sí. En la fines de los 80, después vi lo que fue todo el descalabro de fines de los 90, principios de los 2000, entré a la facultad en el 2001 a estudiar economía pensando en cómo poder resolver los problemas de la economía argentina. Sí. Hice un camino de tratar de entender lo mejor que se pueda al mundo, Pero te lo fuiste a mejor Estados que se Unidos. pueda para tener más capacidades y conocer más el mundo, y todo el tiempo venía, cada año pasaba meses aquí, nunca dejé de dar clases en la Universidad de La Plata. ¿Y cómo te eligieron ministro de Economía? ¿Por qué te buscaron a vos? ¿De dónde sacaste la tarjeta esa? ¿Quién te buscó? Y yo supongo que lo que Porque alguien te llamó, te dijo, vení, última Martín. reunión fue, yo venía hablando con Fernández. Ah, venías hablando con Fernández. Lo conocí en un momento y se dieron charlas, y la última reunión fue una charla de 3 personas. Fernández, Cristina Fernández Kirchner y yo, y ahí se terminó de decidir. Creo que eran las circunstancias en donde, dado los problemas Cristina del país... te dio ese apoyo en ese momento. Sí, al principio. ¿Y qué cuando Cristina te saca el apoyo? Un desastre. No, ahí fue imposible gobernar. Cuando después de enero del 2022 fue, digamos, quijotesca el camino fue quijotesco, ¿no? Duró ¿Ella te 5 o 6 mandaba meses. emisarios o directamente? No, es que cuando ya no tenés, vos le decís a un funcionario, hay que hacer esto. Funcionarios que no funcionan. Vos eras el funcionario que no funciona. No, los que no funcionaban eran los que uno le daba la instrucción y decía y no hacían lo que tenían que hacer. Entonces ahí ya, pero por eso, el tema del orden Porque político... vos renunciaste sin avisarle a nadie. No, eso es mentira. No. No, eso es mentira. Un sábado a la tarde nos enteramos que te iba. A vos no te habré avisado, Chiche. Ni nos conocíamos. ¿A quién le avisaste? Pero, no, al presidente, tuvo todo, se charló esto previamente. En todo caso, hubo gente que se sorprendió porque no habrá habido internamente las comunicaciones. Yo me acuerdo que como usted un sábado a la tarde, un sacudón total. Claro. No, y después pensá que esto es así, siempre alguien busca el chivo expiatorio. Sí. Esta es la realidad, vos sabés cómo es esto. Sí, ya sé, obvio. Y eso te vale que la gente lo sepa. Y después vino, era la fácil. después de vos vino... Después vino Batakis, pero por Batakis. poco tiempo vino Massa, que estuvo 1 año y medio y después... Lo de Massa fue un desastre. Y no le fue bien. ¿No le fue bien o fue un desastre? Y la realidad es que quiso enfrentar la situación que se vivía, primero desde el punto de vista político. En esa parte sí le fue bien porque pudo generar más orden en el gobierno, Sí. y él tuvo el poder para llevar adelante las políticas. De hecho, terminó siendo candidato a presidente, pero las políticas económicas... ¿Y es cierto que se rifó un PBI o 2 PBI? No, eso no existe. Eso no existe, eso no es así. Lo que sí ocurrió es que las reservas terminaron en valores muy negativos. También es cierto que enfrentó una sequía histórica, ¿no? Entonces tuvo una situación difícil, una coyuntura difícil, pero la realidad es que hubo un conjunto de políticas que fueron un cambio
con respecto a lo que se venía haciendo antes. Es como si el gobierno de Fernández hubiese tenido dos etapas distintas. Sí. Hubo dos gobiernos distintos. Un gobierno nuevo a partir de que yo ya no estuve más en el Ministerio de Economía y hubo políticas que no se estaban haciendo, que se hicieron, el darle $1 mejor a los ojeros, el subir muchísimo la tasa de interés del Banco Central, pagar más por la deuda que emitía el Banco Central y unos cuantos otros que hay que entenderlos en el contexto, pero que no se reflejaron en una mejora para la gente. Y bueno, la gente dijo, yo escuchaba la charla que tenían antes, sí. La inflación pasó el 200% y la gente dijo, no, esto no, y ganó la elección Milei. Bueno, Martín, un placer haberte conocido en otra función, Bueno. pero me parece